7 de la mañana con 25 minutos. Damos la bienvenida a Ángel Checa. Él es representante del Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Varios cambios se vienen en el tema político y queremos que nos explique también, Ángel, buenos días, cómo les va con esta consolidación del movimiento. Tenemos entendido que están recolectando firmas. ¿Cómo va todo este proceso? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la apertura y un saludo a la ciudadanía que nos está en este caso viendo por la televisión, el Canal 9. El movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana inició más o menos hace un mes la recolección de firmas. Este movimiento tiene un antecedente porque primero nosotros, se intentó, una vez que Alianza País fue prácticamente secuestrado por el presidente actual, Lenín Moreno, presidente de esa organización, y expulsó a los principales fundadores de ese movimiento. Especialmente, se salió el presidente Correa. Nosotros intentamos en el CNE en el tema de Revolución Ciudadana, pero lastimosamente estaba prohibido el uso de todos los símbolos, de todos los eslogans, de todas las palabras que en los 10 años de Revolución Ciudadana había usado el gobierno anterior. Por otro lado, se hizo el Revolución Alfarista, también fue vetado por el CNE en 2 ocasiones, y precisamente había un plan B que era que unos jóvenes presentaron Acuerdo Nacional, pero sin ninguna vinculación con el presidente Correa ni con los años de Revolución Ciudadana, y ese movimiento fue aceptado. En la convención que tuvimos, la reunión nacional en Riobamba, los jóvenes entregaron al proceso de Revolución Ciudadana su casillero para que recuperen el país, para que recuperemos la Revolución Ciudadana y el rumbo que habíamos tenido en los 10 años. ¿Qué les continúa motivando a ustedes conformar este movimiento, a sabiendas de que, bueno, por supuesto, la ideología del presidente actual, Lenín Moreno, es totalmente diferente a la del expresidente? Ustedes hablan de traición, algunas personas hablan de que está haciendo lo correcto, pero ¿qué es lo que les motiva a ustedes? ¿Cuáles son sus aspiraciones a futuro en el tema político? Lo que nos motiva a nosotros es de recuperar el país. Nosotros vivimos desde 1979, después de la muerte de Roldós, con Osvaldo Hurtado, un modelo neoliberal, empezando con la securitización de la deuda externa privada, que perjudicó al país en 4.500 millones de dólares. Luego vino Febres Cordero, que instauró precisamente el régimen empresarial, donde las cámaras de la producción, las cámaras de importadores y exportadores tomaban las políticas del país. En ese gobierno prácticamente se subió la gasolina de $5 a 800 sucres. De 5 sucres a 800 sucres. Para que tengan la memoria la gente. Luego vino Rodrigo Borja, gobierno socialdemócrata, pero no aplicó política socialdemócrata, sino siguió con la política neoliberal, ¿no? En el tema laboral, en el tema de las privatizaciones. Y nuevamente volvió un gobierno empresarial de Sixto Durán-Ballén y siguió las privatizaciones. Esa fue la historia de favorecer a los grupos empresariales, de bajar los impuestos, de beneficiar a la banca, lo que está haciendo este gobierno. Está repitiéndose la historia, completamente diferente a la que ustedes fueron parte también. En el frente económico están prácticamente la derecha, los dirigentes empresariales, y hoy las medidas que se toman, como por ejemplo la remisión de intereses de los impuestos y la condonación de los impuestos en más de 4.500 millones de dólares al país. Eso perjudica precisamente la atención a la salud, a la educación. ¿Pero no cree que es positiva o es saludable la alternancia? Hablamos que la derecha está tomándose el país de a poco, claro, a algunos sorprende porque esa no era la línea, pero ¿no cree que es positiva esta alternancia? Ya tuvieron algunos gobiernos, su gobierno también tuvo la oportunidad, el gobierno del presidente Correa, expresidente Correa tuvo la oportunidad, pero no es positiva esto, no se merece la gente también elegir a sus gobernantes y que ellos también puedan elegir la ideología que maneje el país durante esos años. Este gobierno, lo que está haciendo Moreno no fue elegido por la gente. La gente votó por la continuidad de la Revolución Ciudadana. La gente votó porque se siga atendiendo la salud, la educación y porque se dé prioridad a lo público, porque se dé prioridad a la atención de los derechos de la ciudadanía, los derechos a la salud, a la educación.
porque se dé prioridad a la soberanía. En estos 10 años que pasaron de gobierno, se fortaleció la soberanía nacional, se pensó en nosotros, para nosotros y por nosotros. Y eso es precisamente el pecado de Correa. Ese pecado que le está costando caro, al parecer, mi estimado Ángel, porque ahora está atravesando también por un momento difícil, hablando políticamente, ya se le ha aplicado medidas cautelares. ¿Qué lectura le deja toda esta situación? Si la gente hubiera visto que, hubiera aceptado que todos estos hechos, todas las actividades realizadas, las obras durante los 10 años fueran buenas, ¿por qué existe tanta insistencia en vincularlo, al menos ahora, en el caso Balda? Quien insiste en vincularle en el caso Balda es precisamente esos poderes fácticos, los poderes que no son elegidos por la gente, los poderes que han gobernado el país durante décadas, es decir, la banca, las cámaras, la embajada norteamericana. Ellos son quienes inciden en esta situación. Aquí existe un término que en política lo han llamado lawfare. ¿Qué es lawfare? Es la persecución mediática, la destrucción mediática de las personas, de los líderes políticos, durante varios meses o años, para dejarlos indefensos. Y una vez que están indefensos, interviene una justicia politizada, una justicia que persigue no delitos, sino personas, no delitos, sino ideologías. Lo que pretenden es desterrar de la política nacional, asesinar políticamente al presidente Correa, para que no participe en ninguna elección, porque el temor que le tienen a Correa es por el apoyo popular que tiene. Pero eso ya yo le hago reflexionar en Correa, prácticamente es un líder político que ni todos los detractores juntos pueden superarlo en apoyo popular a la gente. Y esto se debe precisamente a lo que hizo por el país. Una de las cosas importantes por lo que le persiguen. En el 2006 el Ecuador recopilaba de impuesto a la renta alrededor de 1.497 millones de dólares. En el 2014, de 1.427 millones de dólares pasó a 4.274 millones de dólares. Es decir, eficiencia en el cobro de impuestos a los evasores. Y hoy nuevamente los evasores vuelven al gobierno, los aliados principales del gobierno nacional. Usted ha mencionado que algunas personas tienen temor de que vuelva a convertirse en presidente Rafael Correa, pero sin embargo la gente ha sido la que escogió mediante la consulta popular, que ya no, ya es saludable que él también descanse después de los 10 años. Ahorita ya no hay posibilidad de que vuelva a la presidencia. La consulta popular es parte del lawfare que le estoy diciendo. Pero sin embargo los ecuatorianos cogieron y aprovecharon la consulta popular. Han acusado. Yo le pido a la gente que reflexione sobre los hechos reales, no sobre lo que nos pasan las grandes corporaciones comunicacionales de nuestro país. Se ha señalado a este país, a este gobierno, lo han señalado de corrupto, como lo señalan a Lula, como lo señalan a Cristina de Kirchner, como a todos los gobiernos progresistas de la región, porque existe un libreto transnacional en el continente para volver geopolíticamente a América Latina a ser obediente a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, que va a venir ya el próximo mes, en este mes a este país, que a los mandatos de la Embajada norteamericana. Hablando de la situación internacional, Ángel, bueno, es verdad, en algunos países ya está cayendo el tema del socialismo del siglo XXI, y uno de ellos también que ha tenido resistencia es Venezuela, que también ha tenido momentos difíciles. Acá en Ecuador el número de migrantes incrementa diariamente, vienen miles de migrantes, y nosotros nos preguntamos, si es tan bueno y saludable este modelo político, ¿por qué los venezolanos están migrando de esta manera acá al país, no solo a Ecuador, a Colombia, a Perú? ¿Qué pasa con ellos? Es un número importante. ¿Qué lectura también le da? Es uno de los pocos países son 38 que tiene esta ideología que ya está cayendo en otros millones de países. venezolanos, y ahí es considerable el número de venezolanos aquí en nuestro país, pero Venezuela vive un asedio permanente desde Chávez, desde el golpe de Estado, desde antes del 2002 que le hicieron golpe de Estado a Chávez. Los medios de comunicación internacional atacan a Venezuela durante años de dictadura, y es un país donde ha habido más de 17 elecciones, donde la gente elige, más que en Perú, más que en Colombia, más que en otros países, que precisamente están en otras condiciones. Sin embargo, Venezuela está en un cerco económico terrible, en un ataque mediático internacional terrible. Entonces, en España más saben de Venezuela que de su propio país, que de sus vecinos.
precisamente porque España vive eso. ¿Cuál es la causa? Que Venezuela tiene bajo su suelo una de las riquezas más grandes del planeta. Y atrás de esas riquezas andan las transnacionales, internacionales para controlarlas. Porque ahora le pertenece a los venezolanos. Ya no simplemente a las empresas norteamericanas. Venezuela tiene una empresa, TITCO, en Estados Unidos que distribuye la gasolina en todos los estados norteamericanos. Esa empresa está congelada a las cuentas por el gobierno norteamericano. Es una guerra económica, de presión, de generar crisis desde afuera, como lo hicieron con Cuba más de 50 años, para que generar crisis y generar descontento en la población. Entonces, esto es veamos esta situación. ¿Por qué no atacan en Costa Rica? Porque Costa Rica no tiene una gota de petróleo. Los países que desgraciadamente tienen recursos, tienen intereses de transnacionales muy poderosas, de cadenas comunicacionales muy poderosas, de sectores muy poderosos del mundo. Y ellos son los que quieren incidir en Venezuela para poder controlar nuevamente ese petróleo. Muchos opositores, grupos opositores han manifestado que ustedes están recibiendo una dosis de su propia medicina, de lo que pasó hace 10 años. Usted ha mencionado también el tema de los medios de comunicación, cuando hace 10 años también los medios públicos se dedicaban exclusivamente a publicar temas del gobierno de ese entonces, con a su cabeza el expresidente de la República, Rafael Correa. Ahora usted también hace esta denuncia que ahora los medios de comunicación, al menos los estatales, están haciendo lo mismo, pero con su presidente, es decir, con Lenín Moreno. Los medios públicos eran bastante plurales. El instrumento del gobierno nacional comunicacional fueron las sabatinas, no los medios públicos. En los medios públicos había pluralidad para todos. El único instrumento de defensa comunicacional del gobierno fue los sábados. Pero que costaba millones de dólares también. ¿Era necesario también ese gasto de millones de dólares? No eran cadenas nacionales. No eran cadenas nacionales. Las cadenas nacionales se pagan. Las sabatinas eran enlaces voluntarios. ¿Pero cuánto costaba una sabatina? Por eso es que Teleamazonas nunca se integraba una sabatina. Pero sí los medios públicos, sí radios locales, canales locales, sí se integraban. Era una acción voluntaria que pedían a los medios de comunicación. Porque también detrás de aquello la SECOM decía, bueno, compañeros, esto es algo voluntario que ustedes pueden aceptarlo, pero sabe que detrás de lo voluntario viene la ley para nosotros también, los medios de comunicación. La sabatina tenía un costo alrededor de $30,000, si mal no recuerdo bien. Pero la comunicación en política y en democracia, la comunicación de un gobierno con su pueblo es fundamental. Pero el presidente lo hace también cada semana y no creo que gaste tanto. Por eso el país está como está. Porque aquí el país, nadie sabe a dónde vamos. Es decir, el aparataje comunicacional es necesario para que la gente conozca el tema gubernamental. Obvio. Si nosotros elegimos un gobierno, es para saber lo que hace. Pero existen otros mecanismos un poco más económicos, hablando de la austeridad que vive el país y que no solamente vive desde este gobierno, sino también los 10 años atrás se debe vivir esa austeridad. Una sabatina cuesta menos que una cadena nacional de 10 minutos. ¿Estás seguro, Ángel? Claro, porque tiene que pagar. La cadena nacional que hace Lenin paga a todos los medios públicos y privados. Las sabatinas no los paga. Es voluntario la acción de la transmisión de los Era medios. Voluntario, entre comillas. También otro de los aspectos en el tema de medios de comunicación, usted hablaba que eran transparentes, que daban a conocer los temas de diferentes, hablemos sectores, pero no era así. Incluso algunos ministros negaban las entrevistas a ciertos medios de comunicación. Entonces, ¿de qué pluralidad, de qué acceso a la información estábamos hablando? Ahora tal vez les pasa lo mismo a ustedes. ¿Cómo se sienten? No, jamás los medios de comunicación actuaron nacionales, no los locales. En los locales siempre ha habido pluralismo, porque no responden a los grandes intereses transnacionales ni a los grandes intereses económicos del país. Pero en los grandes medios de comunicación que pertenecen solamente a 8 familias, el Ecuador tiene que saber que son 8 familias que manejan las grandes corporaciones comunicacionales a nivel del país, que están vinculadas a la banca, que están vinculadas a los grandes intereses empresariales del país y que son precisamente grupos que evaden impuestos.
Por esta razón del cobro de impuestos eficiente de Correa es parte del odio. Por el hecho de que desarmó Correa, el gobierno empresarial que gobernó durante más de 30 años del país y que nos llevó a crisis política, social y económica tremenda, hasta el punto que el país vivía una inestabilidad terrible. Te hago una pregunta por el tema del tiempo, mi estimado Ángel. Sabemos que el Consejo de Participación Transitorio ha estado pues consiguiendo este objetivo que de alguna manera lo han dicho que es destapar la olla de la corrupción, los casos de Odebrecht, el fiscal, a la orden del día los juicios políticos, a la orden del día las acusaciones también. Pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué pasaría si el Consejo de Participación Transitorio decide investigar o decide también analizar el tema del Consejo Nacional Electoral, donde usted también fue parte el año anterior como presidente de la Junta? ¿Creería que fuera justo? Verá, el Consejo de Participación Ciudadana es espurio, porque nace de una ilegalidad, ya nace de una consulta anticonstitucional, que no respetó la Constitución. Y si en derecho nace algo de una ilegalidad, todo es ilegítimo. ¿Ya? Este gobierno, para, entre comillas, desarmar el correísmo, lo ha hecho con violencia. Y no la violencia simplemente con física. Violencia es irrespetar la ley, violar la Constitución. Ha habido muchas violaciones. La consulta popular. ¿Ya? Todo lo que nace de la consulta popular es legítimo porque es una consulta que no respetó la aprobación de la Corte Constitucional. La elección de la presidenta de la Asamblea Nacional. La ley dice que le sucede al presidente el vicepresidente, pero sin embargo aquí le violaron. Son algunas irregularidades que hay se han algunas analizado, irregularidades que se están él incluso ha dicho cumpliendo. que está sobre la Constitución, Ya. en algún momento el señor Trujillo también. Ya. Ha dicho que está por encima de la Constitución. Y yo le quiero a su pregunta, Juan Pablo Pozo, cuando yo estuve en el Consejo Nacional Electoral y al frente de Juan Pablo Pozo, se quería cumplir y se exigía que cumplamos al pie de la letra el Código de la Democracia y la Constitución. Por lo menos ¿Cumplieron? Sí, eso era prácticamente una regla, un esfuerzo permanente, que no respetar los derechos de los ciudadanos, respetar los derechos de participación de los ciudadanos, pero en esta ocasión, en este nuevo consejo, que es un consejo prorrogado, no es un consejo legítimo, es un consejo pasó? De un año a otro prorrogado en el tiempo. Pasó la responsabilidad, pasó el tema de la democracia, el tema de aplicar bien las elecciones, desarrollar de una manera correcta las elecciones. Menos de un año ya se cambiaron convirtió las en un consejo autoridades. que... Cambiaron las autoridades. Cambian las autoridades, Ya. cambia todo. Cambian las sistema autoridades, cambian electoral. Un consejo electoral hoy amañado. Pero si siguen las mismas personas, prácticamente fueron ¿En qué se demuestra? Los vocales son los mismos. ¿En qué se demuestra? Nubia Villasís. Ella también estaba, él fue vocal cuando estaba Juan Pablo Opositora Pozo. también de Juan Pablo Pozo, dentro del Consejo Nacional Electoral. Ya. En el tema de la consulta popular, a la opción del no, le prohibieron que participe en los medios de comunicación nacional con su publicidad. No salió, o sea, esto es un derecho, pero el Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro de las elecciones, dejó que eso pasara. Nosotros participamos en las elecciones de la consulta popular amarrado las manos. Y ustedes cuando llegaron, por ejemplo, cuando usted llevó el proceso, siendo presidente de la Junta, ¿no pasaba eso? ¿No negaron a nadie la participación? ¿A quién se le negó la participación? ¿A quién? ¿Tiene la conciencia tranquila de que usted hizo un buen trabajo? El mejor trabajo, transparente, apegado a derecho, apegado a la ley. Ya. Y no solamente yo, todo el Consejo Electoral trató de cumplir en ese proceso, siempre apegados a la ley y al respeto a los derechos de participación de los ciudadanos. Pero el Consejo Electoral son un grupo de personas que se cambia. Y hoy prácticamente el Consejo Nacional Electoral da mucho que desear. Da mucho que desear. Otro ejemplo, yo no he sido de Alianza País, pero el presidente Correa se reunió con 5.000 almas en Esmeraldas. Lenín Moreno se reunió con 18 en Guayaquil. Y el Consejo Nacional Electoral le da la dirección de Alianza País a Lenín Moreno, que se reunió con 18 gentes. ¿No? El tema de la consulta popular, el tema de no querer, ¿saben lo que buscan? Es que nosotros no participemos. Esta opción de la Revolución Ciudadana
no tengamos una opción de participar en el proceso electoral. Por eso nos negaron como Revolución Ciudadana, por eso nos negaron como Revolución Alfarista. Y hoy estamos con un acuerdo nacional recogiendo firmas y con una gran adhesión de la gente. Porque la ¿Cuántas tienen recogidas hasta el momento? Ya, hasta el momento tenemos aquí a nivel nacional, tenemos ya validadas, porque nosotros tenemos un sistema interno de validación. No es que vamos a coger firmas y vamos a llevar al CNE. Nosotros tenemos un sistema de depuración interno. Tenemos validadas más allá de 100.000 firmas válidas. ¿Ya? Y recogidas alrededor, bueno, aquí en la provincia tenemos recogidas una cosa de 7.000 firmas. ¿Ya? ¿Y quién las recoge las firmas? Son la gente que... ¿En cuánto tiempo estas 7.000 firmas han recogido? En menos de un mes. Menos de un mes. Menos de un mes hemos recogido 7.000 firmas. Son la gente la que ha hecho esto. Ya. Pero quisiera señalar... Para terminar, estimado Ángel, por el motivo de tiempo que estamos. Coméntanos. Yo le quisiera señalar y mostrarle a la gente. Este es la ficha, el certificado de antecedentes penales de Balda. ¿Ya? Aquí dice... No sé si nos ayudan enfocando que sí esto. registra antecedentes penales. Un tipo como estos es el que está ahora queriendo enlodar y usado para la persecución a Rafael Correa. Usted decía que el gobierno corrupto, falso. A Rafael Correa no le encontrarán 25 centavos. Por eso le acusan de esto, de un montaje. Aquí, en esta fotografía que circula en las redes sociales, el señor Balda, Uribe y el señor Chicaiza, que está involucrado, que es como testigo principal de este caso. ¿Ya? Entonces, hay muchas inconsistencias, en esta situación. Se prueba la cuestión, cómo se persigue a la gente. Yo le quiero hacer reflexionar a la gente. ¿Ustedes no le hicieron persecuciones en el gobierno anterior? ¿A quién? Muchas denuncias también de perseguidos. Nada justifica lo que se está haciendo hoy. Porque, por ejemplo, se habla del gobierno corrupto, pero sin embargo al presidente Correa le quieren montar un montaje burdo a un presidente en el tema, violando todo el proceso para meterle preso, para eliminarle del proceso electoral. ¿Ya? Entonces yo le quiero decir que le busquen al Patiño, a Gabriela Rivadeneira, a Paola Pavón. ¿Por qué no? La Contraloría, el poder del Estado está investigando casos de corrupción? Porque no los encuentran, porque todo lo que están diciendo simplemente es propaganda mediática, simplemente es para ensuciar la memoria de la gente por de un proceso revolucionario, transformador y patriótico que tuvo el país en los 10 años de Revolución Ciudadana. Agradecemos la presencia de Ángel Checa, representante del Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana, quien ha estado dialogando con nosotros esta mañana todo el contexto político, y le agradezco por estar con nosotros. De esta manera nosotros terminamos también el espacio de entrevista, nos damos una breve pausa y enseguida volvemos con más.